7 de la mañana, 11 minutos. Doctor Mauricio Liscano, muy buenos días. Buenos días, Juan Roberto, y buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿cómo les ha ido en estos primeros días? ¿Qué balance hace usted desde uno de los cargos más importantes en el gobierno? Porque es el hombre que está al lado del presidente manejando el día a día. Pues muy contentos, muy optimistas, muy esperanzados por este arranque de gobierno, una semana pues realmente muy dinámica en la que la prioridad ha sido la formación de gobierno, en donde ya está casi prácticamente el gabinete todo nombrado, faltando pues uno o dos ministros, un ministro por nombrar y dos por posesionar, donde el presidente además de esta primera semana estuvo en varias regiones del país, estuvo en Cali, estuvo en el Chocó, hoy va a estar en Cartagena, en la Andi, donde como lo habíamos previsto desde el empalme, pues empezó a gobernar desde el día 1, donde se inicia no hay nada menos y nada más que los diálogos exploratorios con el ELN, una gran noticia para el país. Es decir, una semana yo creo que presenta muy buenos resultados y donde desde el DAPRE hemos hecho anuncios de austeridad muy importantes para la confianza del país, sin olvidar la presentación de la reforma tributaria, es decir, un gobierno que empezó a toda máquina. Y como empezó a toda máquina, ¿qué encontraron ustedes en la presidencia, doctor Liscano? Y cuando digo qué encontraron, es en la radiografía de una entidad que muchos en el nuevo gobierno habían dicho fuera de micrófono, es muy grande, casi tan grande como la estructura de todos los ministerios. Pues sí, la verdad encontramos una presidencia muy robusta burocráticamente, llena de altas consejerías, de altos consejeros, asesores de los asesores, y con altos salarios, además de eso, con carros y con muchas otras cosas. Nos encontramos una presidencia con un superministerio, digamos, con unas funciones de una jefatura de gabinete con muchas funciones, entre ellas funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Encontramos 12 altas consejerías con sueldo de ministro y rango de ministros, todos con carro, y además de eso con asesores del alto consejero, del asesor, más proyectos de inversión en esas altas consejerías. Y pues como ya todo el país sabe, pues somos unas medidas de austeridad, que es eliminar la mayoría de las altas consejerías. Hoy dimos la orden, creo que esta mañana firmó la resolución de congelar 120 cargos de alto nivel con altos salarios para no ser nombrados mientras se reestructura la presidencia en estos 60 días para hacer una presidencia mucho más liviana, mucho más austera, mucho más enfocada al ciudadano y que pues, digamos, responda un poco a lo que está pidiendo el pueblo colombiano, y es pues que los recursos y los impuestos no vayan a funcionamiento, sino que vayan a inversión, y que si vamos a hacer un gran esfuerzo, pues todos en contribuir con más impuestos, pues estos impuestos no se vayan a más burocracia. Doctor Liscano, vamos por partes, porque usted aquí en esta primera intervención pues votó, como se dice coloquialmente, mucho dato. El primero, nos dice que encontró en esas consejerías funcionarios, asesores, personas de diferentes cargos con carros, con todo un aparato montado. ¿Todo eso cuánto vale? ¿Ya han hecho un arqueo de cuánto le cuesta todo eso al Estado? Hoy me entregan el informe, lo voy a publicar, pero pues multiplique usted más o menos que cada consejero se gana entre 22 millones de pesos, pues por 12, por asesores de 19 millones, 2 o 3, por asesores de 11 millones, de 9, más carros, más conductores, más viáticos, además con una sorpresa enorme, que vamos a echar para atrás esa resolución, que el presidente les dejó los carros por un año más a la mayoría de los altos consejeros, con escoltas y por resolución. El expresidente, pues, entonces, muchas de esas resoluciones las vamos a echar para atrás, pues obviamente vamos a investigar la seguridad, vamos a hacer un estudio de seguridad, pues en algunos casos seguramente ya habrá problemas de seguridad y tenemos que dar garantías, pero en otros es meramente un gasto suntuario, pues, de que a un alto consejero le dejen un carro por un año, con conductores y con escoltas.
Entonces vamos a revisar todos esos temas. Eso tiene un costo alto. En los 4 años estamos haciendo realmente los cálculos de cuánto nos estamos ahorrando, no solamente con la supresión de las altas consejerías, sino con el adelgazamiento de la nómina y con todos estos temas, y los publicaremos al país, pero créanme que son miles de millones. Estamos hablando que adelgazar esa nómina, como usted lo dice, en estas consejerías de la presidencia, implican que así, a ojo de buen cubero, ¿cuánta gente saldría? Pues yo creo que más o menos de aquí a la reestructuración nosotros podemos estar pensando que de las 700 personas, pues y con contratistas, la presidencia podría trabajar tranquilamente con unas 500 o unas 450 personas. Y unas no saldrían, otras lo que estamos haciendo es no nombrando, porque digamos cuando llegamos nos encontramos con 150 vacantes, de esas solo vamos a poner unas 10, 12, a lo sumo 15 para necesidad del servicio, y lo que vamos a hacer es no congelar la nómina para no nombrar a nadie más. Pero sí creemos que la presidencia puede funcionar tranquilamente con el 30 o 40% menos, incluso el 50% de las personas que tiene hoy contratadas, y que es un ejemplo para que en todo el Estado, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, se eliminen las nóminas paralelas y en todo el Estado podamos también tener una reducción de la nómina, por lo menos en nóminas paralelas y en estos contratistas que no hacen nada o que tienen corbatas o que tienen una persona. Hemos encontrado casos que hay personas que tienen 4, 5, 6, 7 contratos en el Estado y ni siquiera van a trabajar. Entonces, todo eso es un gran esfuerzo para dar ejemplos de la presidencia, para que también los ministerios y los institutos inicien una especie de austeridad importante y en gastos superfluos, y en ese sentido vamos a emitir una directiva para dar ejemplo a los colombianos. Mire, el otro dato del que usted hablaba, el que mencionó hace un rato, doctor Lizcano, hablamos con Mauricio Lizcano, el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia. El otro dato era el de esa figura de la jefatura de gabinete, que según nos decía, la que fue creada, la que funcionaba en el gobierno anterior, y que estaba en cabeza de María Paula Duque. Dice usted, María Paula Correa, usted decía que concentraba muchísimas funciones. ¿Qué funciones concentraba? No, pues todo, digamos que era un superpoder. Pues casi todas las funciones del Estado tenían que pasar, pues todos los nombramientos del Estado, desde un profesional universitario, tenían pues que ser autorizados por ese superministerio. Las funciones, por ejemplo, de toda la Cancillería, el nombramiento de embajadores no era por parte de la Cancillería, sino por parte de ese superministerio, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que las instrucciones del presidente desde que llegó es eliminar ese superministerio. Ya le devolvimos las funciones al canciller para poder elegir, como debe ser y como dice la Constitución, los embajadores. Se las devolvimos esta propia semana, y vamos a eliminar ese superministerio porque pues el superministro pues debe ser el presidente. Lo vamos a retomar obviamente ese ministerio de la presidencia pues se demora en desmontar en la reestructuración, pues porque obviamente está por decreto, nos demoramos unos 60, 70 días en hacer toda la reestructuración, y vamos a volver a la figura del secretario general, que es una figura pues mucho más de apoyo al presidente y mucho más ejecutiva y mucho más eficiente, a la figura de la secretaria privada, porque además esa figura no solo concentraba el superministerio, sino la secretaría privada, es decir, eliminaron la secretaría privada y crearon ese superministerio con funciones también de secretaría privada. Entonces ya vamos a vivir secretaría general, como anteriormente era en los gobiernos anteriores al gobierno del presidente Duque, y una secretaría privada, que nos parece que es el modelo más eficiente y algunas, vamos a mantener unas 4, a lo sumo 5 consejerías más transversales en temas que obviamente no se pueden eliminar. Hablo del Alto Consejero para la Paz, hablo, por ejemplo, de Colombia Joven, el tema de los jóvenes, los derechos humanos, temas, digamos, que sí son importantes que existan transversalmente. Doctor Lizcano, en medio de esta reestructuración, ¿sacarán o no a los contratistas del Estado? No, pues por supuesto que no. La figura de prestación de servicios es una figura muy importante y el Estado necesita de ellos y el país necesita de ellos para poder funcionar. Lo que ha dicho el presidente, y le hemos aclarado, las nóminas paralelas, que son nóminas paralelas, donde hay un funcionario
pagado por el Estado en nómina, y al lado hay un contratista que hace las mismas funciones que quien está pagado por el Estado. Entonces se duplican las funciones. Tercero, que vamos a eliminar las corbatas. Hay una cantidad de corbatas, personas que nunca van a trabajar, como hace nadie lo verifica. Entonces esas corbatas paga el Estado, pero nunca nadie los conoce, nunca nadie los ve, y con el COVID obviamente fue más difícil de controlar. Tercero, la duplicidad de funciones. Hemos encontrado funcionarios que tienen 4, 5, 6, 7, 10, hasta 20 contratos en todas las entidades, y entonces uno dice, pero ¿a qué horas un solo ser humano puede tener 10, 7, 8 contratos? ¿Y cómo puede certificar? Me contaba ayer la secretaria general del Ministerio de Transporte que a raíz del anuncio del presidente ya se habían acercado muchas personas al ministerio, unas 10 o 15, a cancelar contratos porque ya estaban asustados de que por qué tenían 4 y 5 y 6 contratos en todas las entidades. Ustedes vieron casos de que tenían hasta 50, 60 contratos. Entonces, es a esas personas, a las que no trabajan, a las que son corbatas, como se dice coloquialmente, a las que están abusando del Estado, las que vamos a sacar. Las que trabajen y estén cumpliendo, por supuesto, no tienen nada que temer. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando, doctor Lizcano? Porque son 500.000 los trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicio que hacen parte de esa nómina paralela que el presidente Petro quiere desmantelar. ¿A cuántos de ellos van a echar? ¿A cuántos van a mover a nómina? ¿A cuántos de ellos pues tienen ustedes catalogados como corbatas? No, ese es un proceso más dispendioso, decirlo, una semana de posicionarnos. Es muy difícil y no es echar. Acuérdate que los contratos, pues digamos, se tienen que terminar de cumplir. Pues si ya no están cumpliendo funciones, pues se podrían terminar de acuerdo a los interventores. Pero eso es un análisis, digamos, y la gente que lo está haciendo bien no tiene que temer. O sea, aquí no viene pues una purga, ni echar a todos los funcionarios, ni una persecución, ni nada. Simplemente que cada ministro y cada director de instituto pues tiene que evaluar qué está pasando en cada una de esas entidades, así como lo pidió el presidente en el Consejo de Ministros. Y vamos a simplemente a hacer un Estado más austero, más eficiente. Eso es una especie de corrupción porque le están robando al Estado en algún sentido, y las personas que lo estén haciendo bien, que estén tranquilas porque aquí no viene persecución contra nadie. Simplemente es estos casos específicos que el presidente ha pedido que se revisen, y pues obviamente eso es la responsabilidad de cada ministro, de cada director de instituto, pues que es quien debe realmente pues mirar su nómina y tomar las decisiones de acuerdo a la justicia, de acuerdo a las necesidades del servicio. Sí, doctor Lizcano, pero entonces, ¿a qué se refería la ministra de Trabajo? Porque ella hace apenas unos días hablaba de los contratos de prestación de servicio como algo innecesario en la política y en la tónica de que se tenían que acabar, y lo que se pensaba era que iba a haber una gran purga para quienes están en el Estado bajo esta figura o este modelo contractual. No, lo que ha dicho la ministra es estudiar el modelo de las OPS para cuando las OPS se utilizan para explotar al trabajador. Y entonces trabaja, cumple órdenes, cumple horarios y cumple, digamos, funciones de lo que es el contrato laboral, lo que se llama en derecho laboral el contrato realidad. Y que se debe hacer un gran esfuerzo, y eso también lo estamos considerando, no solo por parte del Estado, sino por el sector privado, para que muchas de esas personas pues entren a ingresar a la nómina del Estado como funcionarios. Y esa es una política que también vamos a tener con el gobierno. Es decir, ver cómo acabamos esa explotación que tienen hoy a través de las llamadas OPS para explotar muchas veces al trabajador y no reconocerle los derechos laborales que tienen, lo que ha dicho, insisto, el contrato realidad. Entonces, esa es otra política laboral del Estado que no se contrapone a lo que tenemos. Seguramente muchas de estas OPS que sí están cumpliendo, que sí lo están haciendo bien y que llevan 20 años por contrato, pues posiblemente puedan ingresar al Estado ya a la nómina. Pero digamos que ese es un proceso mucho más de mediano y largo plazo, pues porque nosotros no podemos engrosar nóminas, pero pues porque para eso necesita una reestructuración total del Estado. En este momento no tenemos facultades por parte del Congreso para tocar la estructura del Estado. Doctor Lizcano, pero en ese carrusel, señor. Juan Roberto, qué pena, yo sí quiero aclarar, aquí no viene una purga ni una persecución, o sea, estén tranquilos los funcionarios del Estado. Lo que estamos diciendo es sacar las manzanas podridas, que es diferente.
Las corbatas. Pero ¿cómo Exacto. usted identifica una corbata? Porque a todos les ponen funciones diferentes, entonces termina siendo el asesor del asesor del asesor del asesor. Y lo comprueban en papel, que esta persona es necesaria porque es el asesor del alto consejero para asuntos indígenas, él es el asesor del alto consejero para desarrollo económico. Lo presentan en el papel y en la realidad termina pasando lo mismo que pasa con todos los gobiernos que dicen que se van a apretar el cinturón. No se puede acabar con esa burocracia. ¿Cómo se va a detectar directamente esa corbata? ¿Cómo van a saber que una persona sí o no es una corbata en una entidad del Estado? Pues es súper fácil, o sea, yo ya lo acabo de hacer en presidencia, o sea, llevo 4 días y ya lo hice. Simplemente uno coge la nómina, mira qué están cumpliendo, cuáles son las funciones y se va a empezar a dar cuenta que hay una cantidad de personas que no se necesitan, como lo acabo de hacer, 120 personas, lo hicimos ayer, ya firmamos la resolución. Y tomar la decisión es un tema simplemente gerencial y de voluntad política y de decisión por parte del presidente, en este caso ya la dio la instrucción, y de los ministros. Créame que no es tan difícil y realmente hacer un buen ejercicio de que los interventores de los contratos pues realmente hagan interventoría y que no se coliguen con los contratistas. Yo lo acabo de hacer en presidencia en 4 días que llevo y es permanentemente factible y fácil de hacerlo. Los ministerios tienen control interno, tienen secretarías generales, tienen directores. Es decir, es ejercer el control y tomar una decisión. En esta entidad vamos a reducir en tanto porcentaje y vamos a revisar para qué tanto asesor que están haciendo. Es simplemente gastarle tiempo y tomar la decisión y hacerlo. Doctor Lizcano, ¿cambiamos de tema o seguimos mejor con las funciones de posesiones? Hablemos de ministros. Ayer se posesionaron varios. ¿Qué pasó con la ministra de las TIC? Pues que no se posesionó, Roberto. Y no se posesionó porque el presidente de todos, pues para nadie es un secreto, el presidente es la persona que ha nombrado directamente a todos sus funcionarios, no solo ministros, sino altos directores o directoras. Él ha asumido con una gran responsabilidad y sin presiones y sin consejas esta labor, y el presidente pues dio la instrucción de que paráramos ese nombramiento, pues que él está evaluando esa decisión y entre todos, entonces pues en el momento que el presidente le dé nuevamente vía libre, pues la ministra se posesionará. Pero digo, ¿sigue firme que se posesione la ministra de las TIC? Y se lo pregunto por las versiones que han surgido, por las posibles inhabilidades que tiene, una demanda contra el Estado. ¿Sigue en firme, sigue vigente esa designación o ya están pensando en buscar otro ministro? Pues la única persona que tiene esa información es el señor presidente. Ahora la información que tenemos por parte del señor presidente, la instrucción que tenemos es dar un compás de espera mientras él revisa con juicio toda esta información que ha salido en los medios y que ha estado circulando, pues porque obviamente toda historia tiene 2 versiones, ¿no? Entonces, pues por supuesto tampoco se pueden cometer injusticias. Yo lo que creo es que él está pues con toda calma revisando ese tema, pues para acertar, ser asertivo y tampoco cometer ninguna injusticia. Entonces, en su momento, cuando el presidente pues tenga una nueva decisión o mantenga la misma, pues informaremos al país. Doctor Lizcano, usted hablaba, me devuelvo al tema de las consejerías, de todo lo que quieren adelgazar, pero me corrige, o si el gobierno va a crear la consejería de la Amazonía. No, eso no es cierto. No vamos a crear ninguna consejería de la Amazonía. O sea, no va a haber esa Seguramente va a consejería. haber una política muy fuerte, el presidente lo ha dicho, de protección a la Amazonía, pero esa protección vendrá, como lo hemos dicho, por parte del Ministerio del Medio Ambiente. No vamos a crear ninguna consejería de la Amazonía. Pues doctor Lizcano, mucho, como decíamos al comienzo de esta charla, mucha información, muchos datos, y pues es en los pocos tendremos muchos más para hablar de las decisiones que tomen, de los ajustes que hagan, de las medidas de recorte que asuman, en fin, muchísimos que tienen que ver sobre este tema. Estaremos de nuevo conversando. Hacer una última pregunta muy rápida al doctor Lizcano. Víctor, adelante, doctor Lizcano, es que estamos aquí en el Centro de Convenciones en Cartagena, en la ANDI, quieren saber si efectivamente la reforma tributaria llevará mensaje de urgencia. ¿Usted sabe algo al respecto? Sí, va a llevar mensaje de urgencia.
La reforma tributaria va a llevar mensaje de urgencia.